Aristegui en vivo. Mesa de análisis. Bueno, estamos en esta mesa con Ana Lilia Pérez Mendoza. Ana Lilia, buenos días y bienvenida. Buen día, Carmen. Buen viernes. Fabricio Mejía, buenos días y bienvenido. Hola. A los dos, gracias por estar aquí. Estamos siguiendo de cerca la transmisión en vivo. Déjenme, si quieren, hacemos un alto para escuchar lo que está diciendo la nueva directora del INMujeres. A ver este mensaje en un día como este, 8 de marzo. Y la juventud, la atención a las personas mayores no será alcanzado sin una política de cuidados que libere el tiempo de las mujeres y promueva modelos de maternidad y paternidad corresponsables y diversos. Definitivamente, los principios de igualdad, no discriminación, respeto a la diversidad y la corresponsabilidad deben ser parte de la discusión sobre los valores que abonen a la cohesión y a la recuperación del tejido social. Señor presidente, compartimos su visión de poner mayores esfuerzos en atender y apoyar a las mujeres mexicanas de las comunidades más alejadas. O sea, incorporando los programas prioritarios como becas de bienestar, Jóvenes Construyendo Futuro, becas Benito Juárez, tandas para el bienestar, Sembrando Vidas y todos los demás, a las mujeres que están en situación especialmente vulnerable, las mujeres rurales, indígenas, afromexicanas, las adultas mayores, las jóvenes, las mujeres que viven con alguna discapacidad y a las migrantes. Y por eso es muy importante que los recursos presupuestarios destinados para la igualdad entre mujeres y hombres se apliquen correctamente, con eficacia y eficiencia, con transparencia y rendición de cuentas. Mi mensaje hoy es que no podemos retroceder en los logros que hemos conseguido las mujeres. Tenemos que seguir hacia adelante con claridad de miras para que ninguna niña o mujer mexicana se quede atrás, tal como nos comprometimos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Tenemos que construir un acuerdo por la igualdad entre hombres y mujeres. Se lo debemos a millones de mujeres que luchan por sus derechos en todo México. Si las mujeres no están en el centro de las políticas, no es desarrollo sostenible. Es la voz de Nadine Gassman, la directora, la presidenta del INMujeres, del Instituto Nacional de Mujeres, que está hablando en este momento, en este encuentro en Palacio Nacional. Fabricio, Ana Lilia, bueno, muchos temas esta mañana. Uno que generó una reacción del presidente López Obrador muy fuerte, que es el tema de reforma. Me decías, Fabricio, hay que hablar de reforma, hay que hablar del tema de lo que publica hoy Reforma y de lo que dijo el presidente sobre lo que publica hoy Reforma. Estamos viendo cómo el periódico que encabeza el empresario Alejandro Junco de la Vega dice, usan al SAT, o sea, hay una afirmación categórica sobre usan al SAT para intimidar a Reforma, citan y acusan a accionistas por discrepancia fiscal inexistente de 12,000 pesos de hace 4 años. Y viene todo un planteamiento que ya leímos más temprano, después de escuchar a López Obrador, que responde a Reforma de una manera muy específica y diciendo, se pasaron, no estamos utilizando al SAT para intimidar a nadie, no lo estamos haciendo, no lo vamos a hacer. Y bueno, ahí está la postura de un grupo empresarial muy influyente como Reforma y la respuesta que le da el presidente de México hoy a lo que plantea el diario. Estamos viendo la imagen, la fotografía de Alejandro Junco, presidente del Grupo Reforma, y de su esposa Rosa Laura Elizondo,
compareciendo ayer ante la, entre comillas, invitación de las autoridades del fisco. Y queda aquí el asunto de, bueno, a ver, ciertamente creo yo que, como dice Reforma y quienes firman esta nota, pues hay una cosa atípica, porque normalmente para ese tipo de gestiones fiscales no se llama al accionista de la empresa, sino al representante legal, para aclarar la divergencia en cuestión. El sobre con un sello que dice urgente en rojo, llamando a los accionistas a comparecer o a atender esta invitación, que está siendo interpretada como una intimidación por parte del Grupo Reforma. López Obrador, Fabricio, lo escuchamos de inmediato, pues está diciendo eso no está ocurriendo. Y de paso hizo una serie de señalamientos en contra del propio Grupo Reforma. Sí, yo creo que aquí el tema de fondo es que se está reconformando la prensa escrita en torno, digamos, a no solamente la figura del presidente López Obrador, sino a las mañaneras, ¿no? Diarias. Tienes un presidente que explica todas las mañanas, tienes un presidente que fija la agenda de cada día, que incluso ha llegado a hacer conferencias en sábado, y entonces es necesario que se reconforme la prensa escrita. El Grupo Reforma es el núcleo de la oposición al presidente López Obrador, y todos nos hemos enterado en pasadas semanas, digamos, varios medios han estado reuniendo de prensa escrita para que están nerviosos porque no hay publicidad oficial todavía. Y otro tema del que habló el presidente, que es otro tema en esta semana. Exacto. Diciendo que sí va a haber dinero para los medios distribuido de otra manera. Pero es un tema también para discutirse. Sí, bueno, estas reuniones son convocadas por 24 horas por el periódico. Han ido el Universal, el Financiero, la Organización Editorial Mexicana de Vázquez Raña, porque están nerviosos porque no ha habido digamos, algo fluido en torno a la publicidad, no se han establecido los criterios, etcétera. Y el presidente habló de una nueva modalidad, digamos, de publicidad oficial en prensa escrita, y quedó un poco ambiguo todo, porque el criterio podría ser que fueran comunitarios o que fueran sociales, utilizó esa palabra, o que tuvieran influencia en las redes. No se sabe, pues, cuál va a ser el criterio. Lo cierto es que les redujo la mitad la publicidad oficial en medios escritos. Entonces, en medios en general. Pero creo que lo que está sucediendo aquí es que se está moviendo la prensa escrita, digamos, en torno a Reforma como un flanco, digamos. El mismo presidente dice, esto no tiene nada que ver con el dinero, esto tiene que ver con lo ideológico. Va a ser, digamos, su contraparte Reforma. Tiene, yo creo, una contraparte de izquierda, que sería La Jornada, ¿no? Porque ahí hay críticos desde la izquierda al gobierno de López Obrador. Pero lo demás, que son estos que se están reuniendo, pues están nerviosos porque no ha habido publicidad oficial. Y yo creo que una de las cosas que tiene que replantear también la presidencia, el Ejecutivo en general, es su relación con los medios de comunicación. Pero tiene que ser, pues, clara, tiene que ser transparente, tiene que haber criterios para evitar, digamos, estos titulares como el de Reforma Hoy, ¿no? Usa dos palabras, usan al SAT para intimidar, ¿no? Y a Reforma. Entonces, para evitar eso, pues tendría que haber una relación mucho más fluida de todo tipo y clara, ¿no? Pues todo un tema, porque no es una acusación cualquiera, y en la historia de México, ese es el gran asunto, ¿no? En la historia de México sí que se ha utilizado al SAT, al sistema judicial, a lo que se nos ocurra para intimidar, para... A los peceros. A ver, cuéntanos de eso, porque sí, me estabas contando fuera del aire, cuéntalo acá al público. Sí, cuando Reforma empezó a criticar a Rosario Robles cuando era jefa de gobierno,
No recuerdo exactamente qué fue lo que motivó, digamos, la ira de la jefa de gobierno en ese entonces, Rosario Robles, pero su venganza no fue ni vía el SAT, ni vía un citatorio judicial, ni nada, sino que les puso un sitio de peceros enfrente de la puerta del edificio de Avenida Universidad. Usando su poder para ello. Usando su Ese poder es el tema, para ¿no? ello, ¿no? Aquí el tema es, el Grupo Reforma está señalando que se utiliza al SAT para intimidar a este grupo de comunicaciones. O sea, la frase es inequívoca y es un señalamiento muy grave. Por eso la reacción de López Obrador es tan fuerte y dice, nada de eso es verdad, no estamos intimidando a Reforma, etcétera. Ahora, en la historia de México, con peceros o con otras herramientas más poderosas, sí que se ha intimidado a empresarios, a periodistas, a ciudadanos, a gente que por una u otra razón le resulta incómoda a un gobierno. López Obrador dice, yo no lo estoy haciendo, reconociendo que ha ocurrido y que en México este tipo de prácticas pues han sido parte de un sistema político muy particular, donde ha habido serias historias de persecución, de hostigamiento, de aniquilamiento, incluso utilizando las herramientas del Estado. Ahora dice López Obrador, pues la directora del SAT escribe en Reforma, cosa que sí es cierto. Bueno, es cierto. Escribía en Reforma. Hay aquí un tema que se tiene que esclarecer, tiene que saberse por qué se le mandó ese citatorio de esa manera a Junco de la Vega y a su esposa y a su calidad de accionista, por qué sucedió eso. Uh-huh. Se tiene que esclarecer pues muy pronto, porque tienen todo para hacerlo y deben hacerlo. Tanto la autoridad del SAT para disipar, para despejar la duda de si efectivamente alguien dentro del SAT le quiso dar este calambre a Junco de la Vega. Exacto. Pues sí, se tiene que decir. Y creo que también estas menciones que ha habido esta semana sobre medios escritos y publicidad oficial y lo de Reforma Hoy, me parece que ponen en la mesa que no va a ser suficiente con las mañaneras y el trabajo de redes bastante grande que hace la gente que apoya al presidente, sino que necesitan de los medios tradicionales, y entonces creo que la reconformación... Pero no el gobierno, a ver, el país, espérame tantito, bueno, si no es sí, un asunto para el gobierno, el tema es que la sociedad mexicana requiere medios fuertes, medios independientes, medios críticos, medios que puedan hacer señalamientos de todo tipo. Ese es un asunto importante. ¿Y sabes qué? Además de la comunicación social que lleva el presidente, que desde luego domina la escena, eso ya está clarísimo. Pero la vida de los medios, la viabilidad de los medios es un tema crucial para la democracia, independientemente del gobierno. Así es, necesitamos medios que investiguen, ¿no? Eso es lo que necesitamos, medios que investiguen. He observado, digamos, en el, digamos, sacón de onda de las mañaneras, que los periodistas de pronto tienden a pensar que esa conferencia de prensa es la fuente inagotable de la información y de los datos. Bueno, es que es una cosa, espérate, ya es para la indigestión, porque se genera tal cantidad de información que hay un problema, sinceramente, de registro para los medios y para la propia sociedad. Ese es un fenómeno que forma parte del asunto. Creo que algunos han dejado de investigar por eso, ¿no? O sea, esperan todo del presidente. Y le preguntan luego cosas de la NFL y cosas ya, ¿no? Disney y Fox, en fin. No, es todo un tema, el de Disney y Fox. ¿Qué es su tema? Ese sí es un tema, sí. ¿Qué es su tema? Pero bueno. Oye, pero a ver, les propongo una cosa, Ana Lidia Pérez, Fabricio Mejía. Les propongo, para cerrar este tema de los medios, recuperar, no lo que dijo en la mañana sobre Reforma, que ya lo comentamos más temprano y ahora lo referimos sobre la postura de Reforma y la respuesta del presidente, pero hablando más ampliamente, como lo estás planteando, Fabricio, en esta semana el presidente se refirió, y tenemos el audio para poder compartirlo con el público y retomar el hilo, en esta revisión de lo más importante de esta semana, cuando se refiere precisamente al tema del dinero público, de qué va a pasar con ese dinero público respecto a los medios de comunicación en México, que bueno, ni hablar, sabemos que muchos medios de comunicación en México han dependido casi en su totalidad de los millonarios presupuestos del gobierno, pues para sobrevivir, no para vivir o vivir muy bien en algunos casos. La distribución discrecional de cantidades millonarias en México es todo un tema del cual dice el gobierno se van a hacer las cosas diferentes, pero lanzó esto López Obrador esta semana, lo oímos y volvemos con usted. Hablaba de garantizar la libertad de expresión, pero en vez de usarse esa libertad, se negociaba esa libertad.
se condicionaba y se hacían jugosos negocios con el manejo de la libertad de expresión. Todo eso ha cambiado. Son importantes los medios, ya lo dije en una ocasión aquí, nosotros tenemos que ayudar a que existan los medios de información, que no fracasen, que puedan ser al mismo tiempo fuentes de trabajo para comunicadores. Se cierra un medio de comunicación, se quedan sin trabajo quienes cumplen una función social que es importante, la de informar. Malo sería que se utilizaran los recursos del Estado para comprar lealtades, comprar conciencias. Eso nunca lo vamos a hacer. Pero sí va a haber un plan de contratación de publicidad para que los medios puedan salir adelante por la función social que realizan. Desde luego, no las cantidades que se destinaban anteriormente, con mucha claridad en la ley de austeridad que hemos propuesto, se estableció que se van a ejercer el 50% de los recursos autorizados en el presupuesto del 2018. Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente. Ana Lilia Pérez, ¿qué piensas? Pues temas que van muy de la mano, Carmen. Ya has planteado tú que en la historia de este país no es ajeno a los periodistas que la situación fiscal, el acoso judicial y la zanahoria y el garrote en el tema de la distribución de la publicidad oficial han sido temas que en efecto, como ha planteado López Obrador en su discurso, servían para negociar la libertad de expresión en este país, medios independientes que no podían sobrevivir porque la publicidad oficial era concentrada por muy pocos medios en este país y que sí, en función de esto se determinaba la agenda que llevaban esos medios. Aquí lo que se debe garantizar es la libertad de prensa por encima de todo. Qué bien que se aclare el tema del Grupo Reforma y esta relación o estos encontronazos con la presidencia. Es necesario que se aclare y que sea algo real, que se deje de usar la cuestión fiscal como un mecanismo de presión para la prensa, porque así se hacía. No era normal, digamos, este tipo de requerimientos de las auditorías tan dirigidas para grupos periodísticos o para personas en lo individual, ¿no? Uh-huh. Tenemos casos de colegas o nosotros mismos que estábamos realizando investigaciones profundas a las acciones de gobierno y de pronto te llegaban muchas notificaciones y requerimientos que no tenían nada que ver con aclaraciones de carácter fiscal. Sí se veía un acoso muy directo y me parece necesario que en este tenor de la nueva relación de reconstrucción, de comunicación con la prensa que ya ha planteado Fabricio, pues haya claridad en todo esto. El tema de la publicidad oficial es un gran tema. Ya incluso organismos internacionales se habían pronunciado en el caso de la distribución oficial que se hacía en México como un mecanismo de coartar la libertad de expresión. Hubo opiniones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los relatores en sus visitas a México habían planteado esto como un gran tema para México y debe haber claridad en cómo se distribuyen estos recursos. Sin la menor duda, Fabricio.
Sí, yo creo que, como dice la primera frase del libro de Shere de Monsiváis sobre la prensa, saber la verdad, la primera frase de Monsiváis es: la historia de la libertad de expresión en México es la historia de la censura, ¿no? Es exactamente eso. Y entonces hay distintas maneras de ejercer la censura. Está la presión, está la publicidad oficial, está la intimidación. O la autocensura, que en este caso, de la mano de la distribución de recursos públicos, es un fenómeno muy vigoroso. Exacto, y yo creo que tiene que haber claridad. No sé qué criterio está pensando el presidente, hay que clarificarlo. Que ya no sea, digamos, el número de lectores o de espectadores, sino que pueda tener, según entiendo, otro tipo de segmentaciones. Tiene que haber, por ejemplo, criterios que en el mundo deben ser bastante conocidos, sí, ¿no? Criterios con transparencia, por qué se pone el dinero en este medio y no en otro, de qué manera se distribuye el recurso. Interesante la expresión de López Obrador cuando dice: tenemos que ayudar a que existan los medios. Todo un debate, todo un debate si el dinero público debería estar destinado a ayudar a medios para que existan, o la propia competencia de los medios haga que sobrevivan los más fuertes y los más atendidos por la sociedad. Es todo un debate. Es todo un debate, porque tienes medios por ejemplo, hace 3 o 4 años la UNAM hizo un estudio sobre los periódicos, ¿no? Y entonces resultó que La Jornada y Proceso los leen los universitarios, ¿no? Pero si lo tomas como número de lectores total, pues no tienen tantos como Universal, Reforma, Milenio. Uh-huh. Y entonces a lo mejor se refiere a ese tipo de calibrar el presupuesto oficial, pero sí llama la atención que diga ayudar, ¿no? Tenemos que ayudar a que existan los medios, a que no fracasen. Habló de las fuentes de trabajo. Es que claro, ha habido recortes tremendos en estos últimos meses en todos los medios de comunicación, que se recompone su estructura financiera al cerrarse la llave del dinero oficial. Y entonces ahí hay todo un fenómeno muy fuerte. Y aquí, Carmen, creo que también debe haber transparencia por parte de los propios medios de comunicación. Vamos, la gente, la sociedad, las audiencias, en función de la credibilidad que tengan los medios de comunicación, también debe considerarse eso. Hay medios independientes, hay grupos de periodistas que han hecho trabajo muy valioso y que finalmente han estado en la sobrevivencia por esta zanahoria y garrote de que en anteriores gobiernos. Esto ya no puede seguir sucediendo. Sin duda es uno de los grandes asuntos que veremos que se aterrice, porque ya hay una comunicación, ya hay un decreto en el Diario Oficial de la Federación publicado sobre el tema de medios y más, pero falta especificar la letra chiquita, los criterios específicos de distribución de recursos económicos de la sociedad a medios de comunicación, y ahí tendrán que venir discusiones muy importantes. Dentro de los criterios tendrá que dilucidarse con qué herramientas el gobierno va a distribuir ese dinero público cuando hay un pleito a muerte, por lo menos en la industria de la radio, creo que también la televisión, pero la radio en particular, sobre quién mide cómo. Uh-huh. Ahí traen un jaleo tremendo en este programa que transmitimos en este espacio online. Es una alianza la que tenemos con Grupo Radio Centro, y ahí, por ejemplo, los directivos de Grupo Radio Centro, antes de que estuviéramos en esta alianza, nos dieron una entrevista. Pancho Aguirre nos dio una entrevista cuando se dio un debate entre ellos sobre el asunto de las mediciones de audiencia, y les lanzó un reto a Radio Centro, sí, que nunca le tomaron la palabra. Bueno, más allá de esa confrontación pública que se dio el año pasado a través de desplegados de una parte de la industria de radio con el Grupo Radio Centro en esta parte, bueno, independientemente de esto que fue público y que quedó ahí en el limbo, ahora que hablamos de un nuevo momento para distribuir cantidades millonarias de dinero para medios de comunicación, en el caso de los electrónicos, sí que debe haber un debate sobre con qué herramientas, quién mide los ratings. Pues a ver, Carmen, yo creo que debería de medir el Estado. El Estado debe tener una forma de medición, un instituto para medir eso. Pues exacto, si va a haber dinero, bueno, si hay dinero público y se va a distribuir, tiene que haber elementos muy eficientes para saber en qué se pone cada peso. Y neutrales.
es, pues sí, esa es parte de la discusión. Es parte de la discusión. Yo creo que el Estado sí tiene que, este Estado que es antiburocrático, pero tendría que hacer pues un equipo de expertos. Algo que garantice que ese dinero se distribuya apropiadamente con los criterios transparentes y que permita la evaluación y rendición de cuentas de qué se está haciendo con el dinero de la gente. Así es. Porque bueno, y además que se justifiquen las campañas del gobierno, porque tampoco se trata de distribuir dinero para hacer campañas anodinas, que pongas el logotipo del gobierno y ¿qué te dice eso? Nada. Campañas que sirvan para comunicar algo. Para comunicar algo. Las campañas que se hicieron en ese programa de Sin Hambre, que se gastaba más en la publicidad que en lo que se asignaba en los propios programas. Era algo inaudito en el gobierno. Los que se quedaron sin hambre fueron los del marketing. Sí, por supuesto. Los niños siguieron pobres. Los niños siguieron con hambre y con ese tenedor que se vio por todo el país, que no decía nada más que promover un programa que no estaba resultando a la altura de la publicidad. Sí, hemos visto era excesos. Más publicidad que programa. Y la promoción que se hace, o que se ha hecho a nivel federal, los gobiernos estatales que han gastado tanto en promover su propia imagen, en tomarlo incluso como un catapultarse hacia puestos más importantes. Bueno, las de Peña Nieto, las de siempre, pero el último tramo de Peña Nieto fue una cosa ya ofensiva. Era obsceno. Era obsceno, sí. La cantidad de spots que había en el radio, te subías a cualquier, el taxi, y era obsceno lo que estaban haciendo. Y no, por supuesto, no servía de nada, porque no informaban nada. No, se trataba de rescatar la imagen de Peña Nieto y fue una cantidad de millones de pesos que no logró su objetivo, por lo que se puede apreciar. No, ya no volvió a salir en Ola. No, es todo un tema. Estamos con este asunto como uno de los temas más importantes, sin duda, en la relación medios de comunicación, gobierno de la República. Ahora que se plantea la 4T, ese es un elemento de poder sumamente importante. Y vamos a ver cómo se van caminando las cosas en función de lo que dijo López Obrador esta semana, que es lo que estamos aquí analizando, de lo que se tiene que aterrizar, que son los criterios específicos para saber cómo se distribuye ese recurso público, para que la gente sepa qué se hace con el dinero de los impuestos de la gente en este tema y en todos los demás, pero en este en particular. Pero en este en particular, yo nada más abro otro flanco, digamos, que es que hay que pensar también en los enfrentamientos que hubo en América Latina entre los presidentes de izquierda y los medios de comunicación. Sí, tremendo. Creo que están tratando de evitar ese, o al menos esa es mi sospecha. El Clarín en Argentina, por ejemplo, con Clarín, Kirchner. el Globo en Brasil. Unas cosas tremendas, sí. ¿No? Hubo ahí enfrentamientos fuertísimos y acabaron casi quitándoles las concesiones y etcétera. Yo creo que López Obrador debe de evitar una confrontación con los medios de comunicación y más bien transparentar la relación. Bien transparentar, y empezando por transparentar lo del SAT, que es el motivo de la conversión de este movimiento. O sea, que digan exactamente por qué se mandó ese citatorio, por qué fue de esa manera, por qué se puede interpretar como un acto intimidatorio, y pues eso no queda más que explicarlo. Sí, esta parte de la neutralidad que aquí se ha planteado, creo que esa es la clave. El gobierno debe dejar muy claro que esta situación tendrá que ver con las propias aclaraciones que se hagan y no con una manera de presión, porque lo hemos vivido. Entonces, se debe tener mucha claridad en esto, mucha transparencia. En cualquier democracia, una prensa que tenga sus libertades por encima de todo es lo más sano para el país, y para el caso mexicano es necesario. Pues quedemos a la espera de la respuesta de Grupo Reforma, porque yo creo que va a haber una respuesta mañana, de Grupo Reforma, o hoy mismo o mañana, porque lo que dijo el presidente también tiene cosas muy delicadas y graves. Llegó a frasear algunas cosas como que ayudaron con el fraude, o sea, los coloca el Grupo Reforma, donde yo escribo, por cierto, hay que decirlo, soy parte del grupo editorial de Reforma en la página editorial. Lo que está planteando el presidente sobre Grupo Reforma es una acusación que coloca las discusiones sobre el tema, incluso en actuaciones que seguramente va a responder Reforma sobre si participó o no para el fraude electoral, porque lo fraseó de esa manera. Se entiende que lo frasea en una declaración improvisada en el Palacio Nacional, pero el presidente se tiene que hacer cargo de sus dichos, y esto, pues sí o sí va a tener una respuesta de regreso.
Eso es parte de lo que seguiremos analizando. Y en general, el tema de la relación de los medios con el gobierno de la República y lo que cruza a través de cantidades millonarias de recursos, porque ahí sí quedará presupuestos a la mitad de lo que existía. La mitad. Que es muchísimo también. Sigue siendo mucho, ¿no? Sigue siendo mucho. Bueno, ahí dejamos este tema, Fabricio Mejía, Analía Pérez. Déjenme detener en algo que también forma parte de lo dicho esta semana y que es uno de los grandes temas del sexenio pasado, uno de los grandes casos en donde uno dice a dónde va a llevar la hebra de la investigación cuando hablamos de agronitrogenados. Dijo el presidente esta semana que se está investigando y que se está presentando, o ya se presentó una formal denuncia ante la Fiscalía General de la República. El tema agronitrogenados es una de las historias más escandalosas, ofensivas, abusivas de la historia reciente de Pemex, Ana Lilia. Sí, Carmen, estamos hablando de una planta que nos costó 760 millones de dólares. Una planta de fertilizantes. Productora de fertilizantes. El gobierno de Enrique Peña Nieto prometió, y esto es muy curioso, que se tomó como argumento para comprar estas plantas chatarra. Hablaré en plural porque no es solo la planta de agronitrogenados, es también Fertinal. Son dos plantas de fertilizantes y la Fiscalía necesariamente tendrá que investigar ambos procesos de compra porque se hicieron de manera similar, en los cuales teníamos estas dos plantas, agronitrogenados en Veracruz, Fertinal una parte en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que son esas plantas que habían sido, en algún momento, algunos de esos activos habían sido parte del propio Estado. Y que fueron desincorporadas entre los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Era Fertimex, que ¿no? que fueron privatizadas, y bueno, varios años después, el Estado, el gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya en particular, recompran esas chatarras. En el caso de estas plantas estaban agronitrogenados sin operar hacía ya más de una década, y había como esos focos rojos que se hicieron dentro de Pemex de que no se comprara esa planta ni la de Fertinal, y aún así se compraron. Hubo muchas omisiones, incluso en los mercados internacionales. Por ejemplo, en el caso de Fertinal se hablaba de un mal negocio para Pemex y aún así se adquirió. ¿Cuál es el gran problema, Carmen? Bueno, se hizo esta adquisición, 760 millones de dólares en el caso de agronitrogenados, 635 millones de dólares en el caso de Fertinal. Pues en realidad no se aportó nada a Petróleos Mexicanos. La idea supuestamente era hacer renacer la producción de fertilizantes tan necesarias en este país, y no se llegó a ningún lado. Y Petróleos Mexicanos no solo compró esas chatarras que están ahí paralizadas, que han creado problemas, que tienen un montón de pasivos, sino que en el caso de Fertinal todo eso se hizo mediante un crédito que se obtuvo, que ahora Pemex tiene que estar pagando. Y yo quisiera destacar cómo se hicieron este tipo de operaciones trianguladas, que desde ahí tendrá que investigar la Fiscalía. Tenemos un gráfico donde estamos aquí presentando este tipo de triangulaciones. Esta es la triangulación que se hizo para la adquisición de la planta de agronitrogenados, y ahí podemos observar que la triangulación autorizada en la administración de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos fue usar esas compañías privadas de Petróleos Mexicanos ubicadas en paraísos fiscales. Se hizo estas operaciones y se creó una razón social en particular llamada Proagroindustria SADCB, para comprar esa chatarra. Es decir, además de la compra de esas instalaciones que son un pasivo tremendo que generaron las pérdidas, y en el caso de Fertinal, que seguirán generando intereses a Pemex y una deuda multimillonaria, tenemos este tipo de operaciones pues que deberá investigar no solo
la Fiscalía General de la República, sino aquí es un tema que tendrá que ver también la Unidad de Inteligencia Financiera, porque estamos hablando de operaciones en paraísos fiscales. Hay información, Fabricio, Analía, muy importante que se ha podido presentar periodísticamente hablando en los últimos meses, años, de este caso de agronitrogenados. En este mismo programa, nuestros colegas Nacho Rodríguez Reina y Alejandra Shanik de Quinto Elemento Lab presentaron una joya que sin duda tendrá que formar parte de estas investigaciones, que fue la información, los documentos de transferencia que pudieron obtener, no en México, sino en Brasil, con el escándalo Lavallato, porque presentaron los documentos de una transferencia que se hizo en donde se involucra a la acerera Altos Hornos de México, AMSA, precisamente relacionada con esta venta de agronitrogenados. Y entonces el tema es que se conocen, ya están los documentos, los pueden consultar en nuestro portal que los publicamos ahí con los amigos de Quinto Elemento, estas transferencias hechas por un total de 3.7 millones de dólares que hizo Altos Hornos de México, así con su nombre, a las cuentas bancarias de una firma offshore que hoy se sabe categóricamente que fue la firma offshore que crearon los de Odebrecht para gestionar los sobornos. El escándalo de Odebrecht tiene ya cosas muy contundentes, judicialmente demostradas, como que Grand Mouth Trading Company fue la firma offshore creada ex profeso para gestionar los sobornos en varios países con varios funcionarios y gente que está involucrada en ese escándalo. Apareció en esa cuenta esas transferencias hechas por un total de 3.7 millones de dólares a las cuentas bancarias de este escándalo. Queda la evidencia o la muy fuerte sospecha de que hubo una transferencia que puede estar en el marco de este escándalo, y la explicación que da Altos Hornos de México de por qué transfirió 3.7 millones de dólares a esa cuenta asociada a Emilio Lozoya, según las declaraciones ministeriales de los ejecutivos de Odebrecht, pues es una joya que tiene que ser rastreada no solo en México, sino a nivel internacional. Si se quiere saber qué pasó con el escándalo agronitrogenados, la Fiscalía General de la República de México tiene que acudir a la colaboración internacional, al escándalo Lavallato, jalar esa hebra y explicar y colocar en una investigación de alto alcance este tipo de cosas, que ya se conocen porque los periodistas han aportado información muy valiosa. Por lo tanto, cuando Andrés Manuel dice vamos a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República con Alejandro Gersmanero, ya tienen bastante materia para jalar información muy importante, ahora desde una investigación judicial, ya no solo periodística. Este es un elemento clave para imaginar qué pudo haber sucedido, por qué Pemex compró esa planta chatarra a ese precio. ¿Hubo un soborno? ¿Hubo una ayuda económica a alguien? ¿O aceptamos la explicación que dio en su momento Altos Hornos de México, que emitió un comunicado cuando se publicó esto que estoy diciendo, hablando de que habían contratado un servicio de consultoría de algún tipo que no cuadra para nada? Pero en fin, eso es parte de lo que tiene que ser la investigación. Y aquí, además de estos elementos periodísticos, Carmen, bueno, hay ya auditorías hechas a esta planta, al proceso de compra de esta planta, que era un negocio que a todas luces, un negocio solo para quienes estaban vendiendo, iba en contra del propio patrimonio de Petróleos Mexicanos. Aquí yo aportaría el nombre de un funcionario clave, que además de Emilio Lozoya, por supuesto, tendrá que estar en esta investigación, y que es quien con Emilio Lozoya dirigió un área que se creó ex profeso para concentrar varias de las contrataciones más importantes de Petróleos Mexicanos, una dirección creada con Emilio Lozoya, la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, y el nombre de este funcionario es Arturo Enríquez Otrey, que es familiar de
parte de los accionistas de esta empresa Altos Hornos de México. Hay muchos hilos aquí que son parte ya de una historia, vamos, que ha tenido muchos avances en la investigación precisamente por el trabajo periodístico. Es uno de los casos más escandalosos donde se puede ver con toda claridad el tipo de negocios que se hicieron en la gestión de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos, que iban a todas luces en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos y que terminaron dejando ahí lo que yo llamaría esos monumentos a la corrupción, ¿no? En Pemex, emblemáticos, que son esas plantas chatarra. Así se dejaron las finanzas de Petróleos Mexicanos, así se dejaron los activos de Petróleos Mexicanos. Creo que tienen muchos elementos, en este caso, las autoridades para llevar adelante esta investigación y que dé resultados pronto. Ni más ni menos, pues ahí está uno de los grandes temas y bueno, pues entra en la recta de investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República. Son las 10:07 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, déjenme enlazar un momento porque queremos ver, creo yo todos, lo que está diciendo Olga Sánchez Cordero en un día como hoy, secretaria de Gobernación, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver qué dice la ministra en retiro y hoy titular de Gobernación. El derecho de gozar de un medio ambiente sano o el derecho al libre flujo de información en el ciberespacio, como nos acaba de decir la niña que nos antecedió en el uso de la palabra. Bueno, parte de lo que está ocurriendo hoy en Palacio Nacional. Déjenme, Ana Lilia Pérez, Fabricio Mejía, hacer una pausa y regresamos con ustedes en esta mesa de análisis y debate. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento.
y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Les propongo, Fabricio, Ana Lilia, enlazar la señal a lo que está pasando en este momento en Palacio Nacional. El presidente López Obrador está hablando de que todos sabemos lo que se logró el pasado 1 de julio, hablando de su triunfo a la presidencia. Y bueno, lo que estamos viendo aquí en la transmisión en vivo es que pues se acercó un grupo, se acercaron a la escena 2 personas con una manta que no alcanzamos a leer, pero algo pasó en este momento y ahora espero que lo podamos recuperar. Pero digamos, estamos frente a un asunto donde algunas de las mujeres que estaban, bueno, que habían sido invitadas a este encuentro prefirieron no asistir para quejarse precisamente del tema de las estancias infantiles y el tema de los albergues para mujeres con violencia. Esa manta que está ahora frente a López Obrador habla de los derechos de las mujeres y de ni un paso atrás, en pocas palabras. Y bueno, pues es lo que está ocurriendo. Dejamos correr un segundo lo que dice López Obrador. Este cambio sin violencia. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, a pesar de que se trata de un movimiento pacífico. Bueno, el mensaje es en los derechos de las mujeres o por los derechos de las mujeres ni un paso atrás. Y bueno, pues esto ya con la pañoleta verde que traen las mujeres que están ahí enfrente, bueno, tomando la escena, digámoslo así, nos conduce a lo que pasó ayer, ¿no? Lo que pasó ayer en el Senado de la República, que tú comentabas algo fuera del aire ahora, Fabricio, y que lo vimos como un tema que polariza, que divide, que dentro de la propia bancada de Morena había la postura de Lili Téllez, la postura de Malú Micher o la postura de otras personas, y esto que en algún punto pues podría convertirse en un tema de debate muy fuerte, bueno, ya lo es, pero con aprobaciones como las que se vieron en el Congreso de Nuevo León esta semana, modificando el artículo 1 en donde se está retrocediendo en términos de lo que ya en términos de derechos reproductivos se ha tenido en México. Y esto que ocurrió ayer, que no sabemos si se va a frenar o no. López Obrador en la mañana, la verdad no le quiso entrar al tema, se hace a un lado porque no quiere participar del debate sobre el tema del aborto. Le preguntaron específicamente si vetaría alguna iniciativa que pudiera modificar lo que se ha ganado en materia de derechos reproductivos y dijo no quiero alentar ese debate y se fue para hablar del tema de la corrupción. El tema no lo quiere alentar en su discusión, pero es un tema. Es un tema que debe discutirse, que debe estar en la agenda pública. Increíble, Carmen, que pase situaciones como lo que ocurre en Nuevo León,
un retroceso que ahora está generando, que se hizo eco en el Senado el día de ayer, donde acá se está poniendo una nueva traba al derecho a decidir de las mujeres. Y yo lo contrasto con estas cifras que el día de ayer se presentan también, lo hace el activista que lleva el conteo del número de feminicidios, donde se refiere que 10 mujeres son asesinadas cada día. Eso debía escandalizarnos, debía estar en la agenda pública, debía pensarse en políticas de Estado que realmente estén encaminadas a la reeducación de la sociedad, una sociedad encaminada hacia la paz, hacia la educación para la paz, y no a seguir alentando estos temas de violencia contra las mujeres. Sin duda, Fabricio. Bueno, pues es un tema que está aquí en este día, pues más que nunca, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasó ayer en el Senado, perdón, refleja, digamos, que hay un filón donde, digamos, de oposición, de regreso a lo que ya está aprobado en muchos estados de la República y a nivel federal, sobre el derecho a decidir de las mujeres. Hay que tener cuidado porque esos temas luego son temas electorales, digamos. El caso de Bolsonaro en Brasil fue como muy evidente. Costa Rica le da una voltereta electoral impresionante. Impresionante el solo debate del matrimonio gay y el aborto, que son temas de la agenda, digamos, civil del siglo XXI, y que me parece que habría que tener orientación de parte del presidente, de parte del Ejecutivo. No sé si Olga Sánchez Cordero se refirió a eso ahorita. Debería, porque no podemos estar en una federación donde se castiga con cárcel en algunos estados a las mujeres que deciden no tener hijos, y en otros, como el Distrito Federal, no solamente está permitida las 12 semanas, sino que en la nueva Constitución se permite que las niñas menores de edad puedan decidir sin consentimiento de los padres, sobre todo de la madre, ¿no? Que siempre es la que las convence de que no. Y entonces yo creo que tendríamos que tener una orientación ahí de parte de la federación hacia los estados. Y lo de Lili Téllez, además de rozar, digamos, la farsa, porque, digamos, el hecho de que alguien que diga que el derecho a decidir es asesinato y esté en las filas de Morena, en el Senado, me parece fársico, pero me parece que hay que tomarlo con la seriedad que es. No importa que venga de esa humanista que es Lili Téllez, sino tomarlo como lo que es, porque sí hay una parte, una tentación, digamos, política electoral para agarrar ese tema del aborto y del matrimonio gay como una bandera, y eso puede generar retrocesos importantes, ¿no? Pues un asunto que está ahí, sin duda de enorme importancia. Nos vamos de esta mesa a reserva de que le tenemos otros asuntos importantes antes de irnos a las 11 de la mañana, pero para cerrar esta mesa con Fabricio y con Ana Lilia, como nos veremos hasta el próximo viernes, si no ocurre algo en el camino, bueno, un comentario de ustedes, un breve mensaje. 100 días de gobierno están cumpliéndose. El próximo lunes habrá pues un mensaje, habrá un pronunciamiento de algún tipo que tiene que ser, bueno, pues diferente al tema de las mañaneras, porque hay demasiada información todo el tiempo, y aquí se tendrá que detener López Obrador a confeccionar un mensaje que permita hacer un corte de caja de 100 días. ¿Qué dices, Fabricio? Sí, yo creo que los 100 días, bueno, que seguramente la conferencia de lunes va a durar 5 horas, ¿no? Pero creo que hay que tomar dos elementos, digamos, de los 100 días, ¿no? Uno es que hubo un esfuerzo, al menos simbólico, y en algunos casos real, por delimitar cuáles son las funciones del Estado, ¿no? Frente a los privados y sus adjudicaciones directas, frente a los privados y sus ilegalidades, como el caso del huachicoleo, y frente a un conjunto, digamos, de factores que afectan
el Estado, ¿no? Es como si hubiéramos recibido un Estado mexicano muy desdibujado ya al final del sexenio de Peña Nieto, y esta nueva, clarificación sobre cuáles son las funciones del Estado. También le tocó, digamos, a la sociedad civil el recorte de decir esto no es parte del Estado, el Estado va a entregar recursos directamente. Es decir, hubo un esfuerzo por delimitar lo que son las funciones del Estado mexicano. Y creo que la modalidad que adquirió, que ha sido muy interesante para todos, la modalidad que adquirió fue este presidente que todas las mañanas explica, ¿no? Creo que ese es, digamos, si hubiera que decir, ¿no? Como decía Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar, esa modalidad sería el presidente que en la mañana explica y en la tarde se va a un meeting, ¿no? Ana Lidia, 100 días. Yo pensaba en esto que se planteaba más temprano en el noticiero de la popularidad que tiene el presidente y este bono de popularidad con el que está actualmente, qué bien, pero me parece que está altísimo según de las eras, ¿no? De Demotecnia. Y lo plantean 80. como Ya está en 80 y lo plantean como un caso 80 único. mejoró su opinión Okay. como presidente respecto a candidato. Y aquí voy a la otra parte. Se plantea que no obstante que la gente no ha visto una mejoría en su propio bolsillo, en su propio entorno, me parece que ya será tiempo de que la gente empiece a ver esa mejoría, y yo lo plantearía en los grandes temas que se han puesto en la agenda en este arranque de gobierno, que es el del combate a la corrupción. El combate a la corrupción con una estrategia como la del robo de combustible como un gran tema. Yo coincido en que es un gran tema porque finalmente de que se limpie la corrupción en la principal empresa del país, me refiero a Petróleos Mexicanos, depende mucho de lo sano que puedan ser las finanzas públicas en este país. Pero también será necesario acelerar las investigaciones que tienen que ver sobre todo con los grandes casos de corrupción. Ya hay varios planteamientos que se han hecho, varios casos en particular, el mismo tema de agronitrogenados, que necesariamente, Carmen, nos deberán llevar al gobierno a las esferas más altas del gobierno pasado. Son pruebas importantes frente a la ciudadanía de que esta vez el combate a la corrupción sí va en serio. Pues ahí están los 100 días de gobierno y todo lo que se puede decir de ello. Gracias, Ana Lidia Pérez Mendoza, por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen. Gracias, Fabricio Mejía, por estar aquí. A los dos, gracias. Gracias, Buen fin Carmen. de semana. Buen fin de Bueno, semana. hacemos una